Hola amigos, en esta oportunidad vamos a culminar con la implementación de un CRUD basándonos en el patrón de arquitectura, modelo, vista, controlador. En el video tutorial anterior ya habíamos visto cómo implementar la funcionalidad para registrar y listar. En esta oportunidad vamos a implementar la funcionalidad para editar, eliminar y buscar un registro. El botón editar me permite que yo al seleccionar algún registro y le dé clic en editar, el DNI de este registro se va a colocar en esta parte y voy a poder editar los demás atributos, que puede ser apellidos, nombres, fecha y lugar de nacimiento. Una vez hecho esto, le doy en OK y se va a guardar en la base de datos. El botón eliminar me va a permitir seleccionar uno o más registros y al dar clic en eliminar me va a ir preguntando si es que quiero eliminar cada uno de estos registros. Si le doy sí, entonces va a proceder a la eliminación de los registros seleccionados. La caja de texto, en esta parte voy a digitar caracteres y en cada digitación de carácter va a proceder a la búsqueda en la base de datos. Es decir, si yo tengo un registro Ruiz Benítez, si yo presiono R, me va a aparecer este registro o los registros que tengan que ver con el apellido R. Una vez hecho esto, vamos a ver el nombre de la variable. En este caso es btng edit y en esta parte es de txt búsqueda. Ahora vamos a proceder a ver los métodos que van a dar la funcionalidad a este CRUD, que viene a ser de editar, eliminar y buscar. Como ya lo hemos visto no solo en el video tutorial anterior, lo que voy a hacer es pasar a explicar. En esta parte editar tiene como nombre edita persona y me recibe 5 parámetros: el DNI, apellidos, nombres, fecha y lugar. Me va a devolver este método, un int. Acá se procede a realizar la conexión a la base de datos, en este caso acceso db. Luego con el calable statement declaro una variable. El procedimiento almacenado que va a ejecutar o que va a realizar la edición, que me pide 5 parámetros, procedo a llenar estos 5 parámetros. Y por último, con el execute update voy a dar el valor al número de filas afectadas. Va a ser de manera similar para el método eliminar persona, que también me va a devolver un int. Acá realizo la conexión a la base de datos, declaro una variable de calable statement. Acá está el procedimiento almacenado. Con el prepare call se va a ejecutar este procedimiento almacenado, que en este caso es sp-delete persona. Recibe un parámetro y voy a proceder a llenar este parámetro. Voy a proceder luego con el execute update a dar el valor de números de filas afectadas al num fa. En buscar persona por apellido va a devolver un array list de tipo persona y va a recibir un parámetro. Acá realizo la conexión. En esta parte declaro una variable de tipo calable statement. Acá se va a ejecutar el procedimiento almacenado. Acá me va a permitir llenar el parámetro de esta manera. Y con el result set voy a recuperar los registros luego de ejecutar este procedimiento almacenado. Y voy a decir que mientras haya registros por leer, se instancia el objeto de tipo persona y se procede a llenar tanto el atributo DNI, apellidos, nombres, fecha, lugar, con los valores que se van a recuperar con el rs.getString. Ahora vamos a proceder en controlador CRUD. Como yo necesito en esta parte que ambos botones, tanto como editar, el botón OK y el botón eliminar, al momento de nosotros dar clic, que se realice una serie de acciones, entonces voy a agregar cada uno de estos botones al Action Listener. Listo, ya está agregado el botón de editar. Ahora va a ser el botón de eliminar y el botón OK. En este caso va a ser btn eliminar, btn gedit. Una vez hecho esto, guardamos. Tengamos en cuenta que también al nosotros querer hacer la validación, tanto que en DNI solo me ingrese números, en apellidos, nombres y lugar me ingrese solo letras, entonces nosotros vamos a necesitar del key event, que son eventos que se originan
al presionar una tecla, al soltar una tecla, etcétera. El txt búsqueda también va a hacer uso de esa interfaz de key listener, por lo que a nosotros vamos a digitar caracteres. Por cada carácter ingresado va a realizar la búsqueda en la base de datos. Entonces vamos a agregar el key listener. Acá veamos que se nos aparece en rojo. Le voy a decir que implemente los métodos abstractos de este key listener, y están en esta parte, que es el key type, que me permite realizar acción de acuerdo al evento cuando se presiona una tecla especial que no es carácter ni número. El key preset se va a realizar una serie de acciones al ejecutarse un evento de presionar una tecla, mientras que en el key release se ejecuta el evento cuando se suelta una tecla. ¿Listo? Entonces, como yo quiero agregar tanto el DNI, apellidos, nombres y lugar, y la búsqueda para el key listener, es decir, que reaccionen al presionar alguna tecla o al soltar alguna tecla, entonces voy a agregar, en este caso voy a empezar con el txt DNI y lo voy a agregar al key listener. Va a ser de manera similar para los otros casos. En este caso es el txt nombres, txt lugar, y por último al txt búsqueda. Listo. Una vez hecho esto, nos vamos al action performance para implementar la acción que se va a generar cuando presione el botón editar. Entonces decimos que si el evento es generado por el btn edit, es decir, cuando presione el btn editar, realice lo siguiente. Acá voy a declarar una variable tipo int con el nombre de fila a editar. En este caso lo voy a recuperar ese fila a editar con el, o lo voy a recuperar del jt datos con el get select row, que me devuelve el número de la fila seleccionada. También voy a decir el número de filas seleccionadas, también va a ser recuperado del jt datos con el get select row count, es decir, que me va a devolver el número de filas que voy a seleccionar. Tengamos en cuenta que si no se selecciona ninguna fila, el fila a editar va a tener como valor 1. En este caso, si no se selecciona ninguna, va a ser 0. Entonces decimos que si fila a editar al menos se selecciona una, es decir, que si es mayor que 0 o mayor o igual que 0, y que el número de filas seleccionadas es igual a 1, entonces voy a proceder a llenar el valor del DNI del registro seleccionado en el txt DNI, que se va a recuperar de el jt datos con el get valueAt. Acá va la fila seleccionada, y en este caso va a ir 0, por lo que va a ser la primera columna, es decir, la columna 0. En esta parte tenemos que transformar a un string con el string value of
¿Listo? Una vez hecho esto, voy a decir que este TXT no se pueda editar, porque la edición va a depender del DNI. Es decir, si nosotros le cambiamos el DNI, ya no vamos a poder editar el registro seleccionado. Entonces le doy false. ¿Listo? Ahora voy a proceder a inhabilitar el btn registrar con el set enable, por lo que cuando yo voy a estar editando no quiero que esté habilitado ninguna de esas botones. Entonces el btn registrar ya está deshabilitado. Ahora falta el btn editar, el btn eliminar y por último el txt búsqueda. ¿Listo? Una vez hecho esto, decimos que si no se selecciona ninguna fila, o que si se selecciona más de una fila, entonces que me muestre un mensaje de advertencia diciéndome que debo seleccionar una sola fila o al menos una fila. ¿Listo? Una vez hecho esto, voy a implementar la acción que va a realizar cuando yo presione OK. Entonces voy a decir lo siguiente, que si el evento es realizado por el btn gedit, entonces voy a recoger los datos ya ingresados. Como ya hemos hecho de registrar, voy a copiar esta parte y pegar. Listo, acá ya estoy recogiendo los datos de la caja de texto txt, de apellidos, nombres, de fecha y de lugar. Entonces voy a crear una variable de respuesta edit, que va a ser igual a, voy a ejecutar el método editar persona, se manda los atributos y voy a decir que si respuesta edit es mayor que 0, entonces que me muestre un mensaje diciendo edición exitosa. En caso contrario, que me muestre un mensaje en donde me indique que no se ha realizado realizar la conexión, perdón, la edición. ¿Listo? Una vez hecho esto, en esta parte voy a crear un método que me va a permitir limpiar los elementos. El método va a ser void y va a tener el nombre de limpiar elementos. ¿Listo? En este limpiar elementos voy a limpiar el txt DNI con el set text limpio. Como este txt DNI, cuando yo presione editar, se va a cancelar la edición. Entonces cuando yo pida que se limpie este elemento, pueda también cambiarse a editable. Va a ser lo mismo
para el txt apellidos, a ver, acá va a ser para nombres, y para lugar. En el caso de la fecha va a ser con el set date y le voy a ingresar un nulo. Entonces así se va a limpiar. Una vez hecho esto, acá voy a proceder a llamar el limpiar elementos. Listo. Y voy a proceder a habilitar los btns, que era el registrar, con el set enable true, el btn editar, el btn eliminar, también va a ser la caja de texto que me permite la búsqueda. Listo. Y el btn que se deshabilita. Listo. Estas acciones se van a realizar cuando yo presione el botón OK. Una vez hecho esto, voy a proceder a implementar la acción que se va a realizar si el evento es generado por el botón eliminar. Entonces digo que si el evento es generado por el botón eliminar, realice lo siguiente. A ver, esta parte voy a copiarlo. En esta parte lo voy a cambiar de nombre por fila inicio, por lo que cuando yo seleccione muchos registros o muchas filas, puede ser 2, 3, siempre me va a dar o me va a devolver el que está más superior. Es decir, que si yo selecciono estos dos, me va a devolver el valor del número de fila del de arriba. Entonces, y acá el número de filas seleccionadas está bien. Y voy a decir lo siguiente. Voy a agregar un array list de tipo string con el nombre de lista DNI. Lo voy a instanciar. Listo. Nos aparece en rojo por lo que no hemos realizado las importaciones adecuadas. Reparamos y ya está. Luego voy a crear una variable de tipo string con el nombre de DNI. Lo voy a inicializar con vacío. Ahora voy a decir que si la fila de inicio es mayor que 0, es decir que si se ha seleccionado al menos una fila, entonces con el for que empiece en 0 y vaya hasta el número de filas seleccionadas. Entonces le voy a asignar a la variable DNI lo que se va a recuperar con el string punto valueOf, y acá lo voy a recuperar del jt datos con el get valueAd. Acá en este caso va a ser 0 más la fila de inicio. Es decir, que si tiene un registro seleccionado, entonces va a ser solo la fila de inicio. Si tiene 2, entonces va a ser 2 veces y va a ser la fila de inicio más 1. En esta parte va a ser 0, por lo que está en la columna
en la primera columna que tiene como valor posición 0. Luego voy a agregar este DNI a la lista DNI. ¿Listo? Ahora con otro for voy a decir lo siguiente, que va a empezar en 0 y va a ir hasta número de filas seleccionadas. A ver, en esta parte lo que yo hice es que una vez que yo seleccioné un determinado número de filas, si fue uno o más, entonces procedí a recuperar los DNIs de cada una de estas filas y lo ingresé a una lista de DNIs para luego proceder a eliminarlas. Entonces, en esta parte voy a preguntar a ver, le voy a hacer la pregunta: quiere eliminar registro con, acá le voy a agregar el DNI, ¿listo? Si su respuesta es sí, respuesta usuario va a tener el valor de 1. Si su respuesta es no, va a tener el valor de 2. Y si su respuesta es cancelar, entonces va a tener el valor de 3. Entonces voy a decir que sí, la respuesta del usuario es igual a 0, entonces voy a proceder al llamado del método que me va a eliminar a ese registro según su DNI. ¿Listo? Una vez hecho esto, voy a proceder a llenar la tabla. Acá voy a mandar la tabla en la que quiero que se llene, en este caso que es el JT datos. ¿Listo? Ahora, si es que el fila inicio no es mayor que 0, es decir, que si no se selecciona ninguna fila, que me indique que debo seleccionar al menos una fila. Con el punto show message dialog. Y acá digo seleccione al menos una fila para eliminar. A eliminar. ¿Listo? Una vez hecho esto, ya concluimos con el método que va a realizar la acción del botón eliminar. Ahora vamos a proceder a lo siguiente, que cuando yo digite algún carácter, proceda a realizar la búsqueda en la base de datos. Y eso lo vamos a realizar con el método keyrelease. Bueno, el keyrelease, como ya les había dicho, es un evento generado al soltar una tecla. En este caso, si yo presiono D, lo suelto y se ejecuta este método. Entonces, en esta parte lo que voy a hacer es decir lo siguiente, que si el evento está generado dentro de el txt búsqueda, entonces que haga lo siguiente: voy a declarar una variable de tipo string con el nombre apellidos y le voy a asignar lo que se recupere de este txt búsqueda con el getText. ¿Listo? Una vez hecho esto, voy a proceder a ejecutar el método que me va a permitir llenar la tabla con los registros que se recupere con respecto a este apellido. Entonces, como ya hemos visto un método que es para llenar datos en la tabla, solo vamos a copiar.
Copiamos esta parte. En este caso la tabla va a ser JT datos. Acá el número de registros no va a ser de listar personas, sino el de buscar persona por apellidos. ¿Listo? Esta parte del código ya la he explicado en el video tutorial anterior, así que no voy a explicar. Entonces, el número de registro va a ser lo que se recupera de la array list que devuelve este método, buscar por apellidos. Entonces, cuando yo digite en esta parte algún carácter, por así decir R, entonces si es que en la base de datos hay algún registro con el apellido, por decir Rodríguez, Ruiz, Romario, entonces todos esos registros lo va a llenar en esta tabla. Una vez hecho esto, voy a pasar a editar que solo en DNI me permita los valores numéricos, y en apellidos, nombres y lugar que solo me permita letras. Entonces me voy al controlador y me voy al método keyType. Acá me va a permitir la implementación de acciones para cuando nosotros queremos que solo ciertos caracteres sean digitados o no. En este caso, entonces, voy a proceder a validar la caja de texto del DNI. En este caso, que si el evento está generado dentro del txt DNI, entonces que realice lo siguiente: creo una variable de tipo char con el nombre c. Este c va a tomar el valor de el evento getKeyChar, es decir, va a tomar el carácter que está ingresado, y voy a decir lo siguiente: que si este carácter es menor que el carácter 0 o este carácter es mayor que el carácter 9, entonces que este carácter que ha producido el evento no se escriba en la caja de texto con el E con zoom. Va a ser de manera similar para la edición de apellidos, nombres, que solo ingrese letras. En este caso va a ser para txt apellidos o también para el txt nombres o también para el txt lugar. Y acá en este caso va a ser si el carácter es menor que el A minúscula o mayor que el Z minúscula, y a ver, voy a copiar esta parte, y el carácter sea menor que la mayúscula y mayor que el Z mayúscula, y que si el carácter es diferente del, a ver, es char key event, en este caso va a ser key event punto, que si el evento es producido por una tecla diferente de el espaciador, que va a ser bk guión space. ¿Listo? Que si es diferente de la tecla espaciadora, entonces que no se permita el ingreso o la acción de esta tecla sobre la caja de texto apellidos, nombres y lugar. Si bien es cierto, nosotros solo estamos utilizando los métodos del key
listener solo el key typed y el key release, más no el key press, debemos dejarlo enunciado, ya que es un principio del trabajo con interfaces y debemos implementar todos los métodos de esta, en este caso del key listener. Una vez hecho esto, procedemos a compilar. Vamos a listar y veamos que nos muestra los registros, en este caso que son 3. A ver, vamos a ingresar un nuevo registro, DNI 46 09 90 60, apellidos Ruiz Benítez, nombres Ricardo, fecha de nacimiento el 89, mes de diciembre y la fecha el 10. Trujillo, y nos dice registro exitoso, y veamos que se limpia la parte de estos elementos. Listamos y veamos que acá está el registro recién ingresado. Si yo quiero editar, por así decirle, en este caso, a ver, selecciono esto, le voy a editar, veamos que se desactiva estos elementos, pero el OK se activa. Acá vamos a cambiar de apellido por, a ver, Romario Sáenz. Nombre, a ver, Carmen. La fecha de nacimiento, el año que sea del 91, la fecha 3 y 9. Lugar, Piura. Una vez hecho esto, le doy OK y nos dice edición exitosa, y veamos que se ha editado. Ya no es Luján, sino que ahora es Romario, Carmen, su fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento. Ahora, si yo quiero eliminar algún registro, a ver, voy a eliminar este registro. Elimino este registro. A ver, le doy a eliminar. Me pregunta, ¿desea eliminar este registro? Si le doy no, no se elimina. De nuevo selecciono este registro, le doy a eliminar, cancelar, no. Eliminar, selecciono y le digo sí, y veamos que se elimina el registro. Si yo quiero eliminar más de un registro, también se puede hacer. Selecciono, le doy a eliminar, me pregunta, ¿desea eliminar este registro con el DNI tal? Le doy sí. ¿Desea eliminar el registro con DNI tal? Le doy sí, y veamos que se eliminó. En la búsqueda, si yo ingreso, por así decirlo, a ver, vamos a ingresar un nuevo registro, 34, 57, 34, 23, apellido Jiménez, Montoya, nombre es Carlos, la fecha de nacimiento, el 11, lugar Trujillo, registrar, a ver otro que sea DNI, apellidos López, Bermúdez, nombre Alberto, fecha, mes, junio, del 15, del 16, lugar, Lima, registrar, a ver otro DNI, apellidos Rodríguez, Burgos, nombre es Dayana, la fecha de nacimiento del 95, el mes octubre, la fecha 17, lugar de nacimiento Trujillo. Le doy a registrar,
registro exitoso. Ahora voy a listar y veamos, y acá están todos los registros recientemente ingresados. Ahora voy a buscar, a ver, le doy con Jiménez. Veamos que al ingresar la J me muestra los registros que empiezan con J. A ver si yo le doy López, me aparece López Bermúdez, por lo que tengo uno. Y si tecleo R, veamos que me muestran los dos apellidos que tienen o empiezan con R. Luego le doy Ruiz, se selecciona solo S. Luego Rodríguez y solo se selecciona esto. Si lo quiero eliminar, le doy eliminar, le doy sí y se eliminó. Y veamos que se eliminó. Si yo elimino, entonces me muestra todos. Bueno, eso es todo. En la descripción del video le voy a adjuntar el archivo completo y el jar que viene a ser del JCalendar. Hasta la próxima.